Nos atiende el señor director del Consejo Superior de Transporte. Él se llama Camilo García. Don Camilo, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Pues me imagino que como usted, sorprendido por la decisión de Asimpro, y es que ahora el transporte público tiene que pagar derechos de autor a Saico y Asimpro. Sobre todo, no tanto por pagarlos, sino por las quejas que siempre se escuchan del manejo que se le da a los dineros de los compositores en Colombia. Don Camilo, ¿sus usuarios qué piensan? Pues mire, nosotros tenemos respeto por los derechos de autor. Cuando, por ejemplo, una chiva utiliza la música para explotarla y de esa manera conseguir clientes, o cuando un vehículo de larga distancia tiene entretenimiento a bordo, necesariamente tiene que pagar a quienes producen esa música y a quienes producen ese video. Pero esa es una minoría de los vehículos. La gran mayoría, los señores que están conduciendo en un taxi y tienen el radio en su habitáculo, los de transporte urbano, los señores de las chivas, los camperos, o los vehículos de corta distancia que no utilizan esto con ánimo de lucro, no tienen por qué pagar. Entonces ahí nosotros marcamos una diferencia entre una minoría que necesariamente tiene que pagar porque lo explota y obtiene lucro, y otra gran mayoría que no lo hace. Señor Camilo, pero ustedes han tenido varias reuniones, o sea, esto pues salió ahorita a la luz pública, pero ustedes han tenido varias reuniones con Saico y Asimpro. Ellos, cuando les dicen a ustedes el por qué deben pagar esto, o sea, ¿hasta qué punto han avanzado en esas negociaciones? No, nosotros no nos hemos reunido con la organización Saico y Asimpro. Nosotros buscamos la mediación del Ministerio de Transporte. Ellos, como ministerio, han emitido dos conceptos en donde explican claramente que la tarifa de nuestro servicio, que es un servicio público esencial, que se presta a poblaciones, digamos, con mucha vulnerabilidad y que muchas veces no tienen ingresos, no tiene como componente el pago de derechos de autor. Entonces, de alguna manera, no podemos tasarlo o no podemos generarlo. Lo que hizo Saico y Asimpro, entonces, fue comenzar a generar con unos abogados unas cartas, unos requerimientos, unas llamadas para constreñir a los empresarios al pago. Los empresarios lo que hicieron fue cambiar o modificar como los contratos que tienen con los propietarios y los conductores para decirles que no podían emitir la música, porque pues realmente nosotros no creemos que debamos subir unas tarifas para pagarle a la organización Saico y Asimpro una suma que superaría los 250.000 millones anuales por los radios y los videos que tienen, digamos, los vehículos de servicio público. Señor Camilo, pero le pregunto eso porque Saico y Asimpro asegura que esta norma no es reciente, que es desde el 2013 y que han tenido constante acercamiento con el gremio para explicar la necesidad legal de utilizar esta música. Nosotros, te lo reitero, siempre mediamos la comunicación con esta organización a través del Ministerio de Transporte. Ellos van allí, nosotros después nos reunimos con el Ministerio. Pues tratamos de evitar una comunicación directa debido a que pues ellos allí tienen una gran cantidad de dinero y pues como que buscan es generar comisiones y algunas prácticas que para nosotros no son las más adecuadas. Y aunque esta ley, si bien es cierto, es antigua, digamos, tú tendrías que diferenciar lo que es el radio y el video. En materia, por ejemplo, de video y comunicación audiovisual, la ley 1403 del 2010 o ley Fanny Mickey establece que cuando el entretenimiento es de comunicación para entretener, digamos, con ella al público, pero tú no obtengas ánimo de lucro, ni siquiera en bares, supermercados, droguerías, tienes por qué pagar. Entonces la organización Saico y Asimpro lo que está haciendo es generar desinformación, generar, digamos, como presión para que las personas vayan, concilien con ellos, reconozcan la obligación de pagar y después comenzar a generar esos cobros de manera permanente. Señor Camilo, ¿esta decisión de Saico implicaría que entonces los buses, las busetas, los colectivos tendrían que ir o con el radio apagado o pagar cuánto en promedio? Pues mira, nosotros hemos recibido facturas que ellos han enviado a empresas de servicio público y estamos hablando de una cifra entre los 34.000 y 40.000 pesos mensuales. Esa cifra, digamos, se puede, pagar por parte de las empresas, pero necesariamente tendría que ir a la tarifa y afectaría finalmente el precio al usuario. Y pues sí, afectaría a todos los vehículos, los taxis, los camperos, las chivas, los vehículos de transporte intermunicipal de corta distancia, de larga distancia y en general todo el servicio público. Usted dice que Saico toma esa decisión y que ha tenido contacto con el Ministerio de Transporte, pero ¿ya han tenido ustedes contacto con el Ministerio del Interior, que finalmente es el que maneja y está a cargo y tiene control de Saico? Sí, nosotros tuvimos una reunión con la Dirección Nacional de Derechos de Autor
Ellos nos contaron cuál había sido la experiencia que habían tenido las tiendas, los supermercados, los restaurantes, cuando la organización Saico y Asimpro comenzó a hacer estos cobros. Y pues nosotros conocemos cuál va a ser, digamos, el camino. Ellos, digamos, tienen la intención de recolectar más de 250.000 millones de pesos del sector. Nosotros nos oponemos, digamos, a estas pretensiones. Nosotros queremos que se diferencie entre el que explota y realmente tiene que pagar, porque nosotros creemos que eso se tiene que defender, y es reconocer el derecho de las personas que pues realizan los contenidos audiovisuales o musicales, pero cuando tú los explotas con ánimo de lucro. Como te digo, cuando está la chiva rumbera o está el vehículo de larga distancia que tiene entretenimiento a bordo, tú tienes que pagar. Y en ese caso, digamos, reconocemos esto. Pero cuando no, que es el señor que está en el taxi, que es su habitáculo, como la señora que está en su oficina, escuchando todos los días la radio, que escucha las noticias, o escucha una emisora entretenida como la de ustedes, que igual también tiene contenidos de música algunas veces, esa persona pues no tiene por qué entrar a pagarlo, porque lo que está haciendo es escuchar directamente en su habitáculo, en su lugar de trabajo, en su jornada diaria, pues digamos música o radio en general. Y el cobro que quiere hacer Saico no lo está haciendo por un contenido específico, sino que lo está haciendo por el hecho objetivo de que tú tengas un radio o que tengas una pantalla. La pregunta que siempre les hacemos a ellos es, entonces, ¿usted cómo sabe de todo ese dinero que recolecta, cuánto le tiene que dar a cada quien? De alguna manera, digamos, es arbitrario, y lo que están haciendo pues busca confundir mucho a las personas y particularmente a los propietarios y conductores de servicio público. Señor Camilo, finalmente ustedes dicen que se oponen, pero igual tienen que pagar. Entonces, ¿qué instancia le queda para poder modificar esta decisión? No, nosotros no tenemos que pagar. Nosotros nos oponemos, y la orden no surge porque Saico envíe un oficio. La orden de un pago surge porque un juez la dicte o la determine, o porque el Ministerio de Transporte tome una decisión de fondo y diga que dentro de las tarifas que nosotros tenemos un nuevo componente que se llama derechos de autor, porque nosotros no podemos, digamos, entrar a vulnerar a una persona que está pagando en un tiquete 1.200, 1.500, 2.000 pesos, ponerle 100 pesos de más para transferírselos a Saico, porque tampoco tenemos esa potestad. Nosotros somos regulados y el Ministerio es quien determina las condiciones de la tarifa del servicio público, que, te reitero, es esencial para la gente. Don Camilo, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Le deseo una buena mañana. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy buen día. Oye, Tati, dime si sabías...